Dios le bendiga, amados. Dios le bendiga a todos. Vamos a estudiar la palabra del Señor en esta noche. El tema, así le pagan. Y quizás usted ha escuchado esa frasecita. ¿Cuántos han dicho esa frase? Así me paga. ¿Ah? Tanto que yo me esforcé por él, tanto que yo le ayudé, tanto que le di la mano. 9 meses lo llevé en el vientre y mira cómo me paga. ¿Verdad que sí? Así le pagan. Pero no estamos hablando aquí de la madre ni del padre, sino a Dios. Deuteronomio 32, 1 al 6. Y si usted tiene dudas cómo le pagan, ahí está viendo usted el retrato del beso que Judas le dio a Jesús. Bendito Dios para siempre. Escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha. Generación torcida y perversa. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es él tu padre que te creó? Él te hizo y te estableció. ¿Está escuchando cómo está hablando Dios? Moisés está cantando aquí, hermano, un salmito que yo estoy seguro que cuando el pueblo lo escuchó no estaba muy contento. Pero inspirado por el Espíritu Santo, dice que Dios es recto, que Él es verdad y justo, que la corrupción no es suya, es de sus hijos. De sus hijos. ¿Cuántos pueden adorar a Cristo? En estos versos Moisés está enfatizando en la diferencia entre Dios y su pueblo, hermanos. Qué triste que Dios y su pueblo como que no son iguales. Se supone que sean iguales, ¿verdad que sí? Jesús dijo en una ocasión, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, ¿cierto? Se supone que aprendamos de Dios, aprendamos de Jesús, para que seamos igual, ¿verdad? La Biblia inclusive nos dice ser imitadores de Cristo como yo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa aquí con el pueblo que está diferente y no es parecido a Dios? ¿Ah? Él quiere que los cielos y la tierra sean testigos de la diferencia entre Dios y su pueblo. Mira el verso 1. Escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Él es la roca firme en su manera de ser, recto, verdad, justo y sin iniquidad. Mira el verso 4. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Entonces dice, mientras el pueblo muestra señales de corrupción, que tuerce la verdad y participa de la perversidad. El pueblo se corrompe. ¿Quién corrompe el pueblo, hermano? El diablo corrompe el pueblo. Y el pueblo es culpable porque le hace más caso al diablo que a Dios. Bendito Dios para siempre. Si hay algo que Dios enfatiza a través de la Biblia, del Antiguo Testamento y aún de la ley, que Él quería que el pueblo obedeciera su palabra, que viviera su palabra, que viviera como Él es, porque yo soy santo, dice Jehová. Pero entonces vemos un pueblo que no le está haciendo caso a Dios, que es corrupto porque se ha dejado llevar, influenciado por el maligno. Bendito Dios para siempre. Mire cómo dice el verso 5. La corrupción no es suya. No es de Dios la corrupción. De sus hijos
en la mancha. Generación torcida y perversa. Hermano, Moisés que está hablando, ¿sabe? Yo no sé si Moisés sabía de lo que estaba hablando. ¿Qué usted cree? ¿Sabría Moisés de lo que estaba hablando? Moisés guerrió con ese pueblo, Moisés luchó con ese pueblo, ¿cierto? Y al final Moisés dice, por culpa de ustedes yo no voy para la tierra prometida. ¿Cierto o falso? Moisés lo conocía bien o no lo conocía bien. Mire, hermano, esta canción de Moisés se divide en 4 partes. Los versos 4 a 14 que hablan de Dios y su favor hacia Israel. Observe, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha. Generación torcida y perversa. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Acuérdate de los tiempos antiguos. Considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu Padre, Él te declarará. A tus ancianos, y ellos te dirán. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel, porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Escuche bien, le halló en tierra de desierto y en yelmo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como la niña de su ojo. Como el águila que excita su nidada, revoltea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió, y con él no hubo Dios extraño. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra, y como los frutos del campo, e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal, mantequilla de vaca y leche de oveja, con grosura de cordero y carnero de Basán, también machos cabríos, con lo mejor del trigo y de la sangre de la uva bebiste vino. Escucha bien, qué lindo cómo Dios bregó con Israel, hermano. Mire, hermano, yo estaba leyendo antier en Deuteronomio precisamente, cuando Dios me iluminó este estudio, y en un momento dado Dios le dio una nación con 60 ciudades. Escucha, 60 ciudades. Puerto Rico tiene 72 pueblos, ¿cierto? Dios le dio a él una ciudad con 60 ciudades, con 60 pueblos. Todo para Israel. Qué tremendo, ¿verdad, hermano? Qué bueno fue Dios. Lo guiaba de noche con una columna de fuego, ¿cierto? Lo guiaba de día con una nube. Le suplió todo lo que tenía. Le mostró su amor, su misericordia. Pero los versos 15 al 27, Israel se aleja de Dios y lo desobedece. Y Dios decide hacerle justicia, reprendiéndolos. Escuche bien, porque usted dice, wow, qué terrible de Israel. Yo he visto predicadores que cogen a Israel, hermano, y lo pelan. Lo pelan. Pero, hermano, acá entre nosotros, que nadie se entere más que usted y nosotros. Así es el pueblo de Dios hoy. Así mismito. Escuche bien. Pero engordó Jesurún y tiró cosas. Engordaste, te cubriste de grasa. No está hablando de mí ahí, ¿verdad que no, hermano? Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Escuche. Le despertaron a celos con los dioses ajenos. Lo provocaron a ira con abominaciones. Sacrificaron a los demonios y no a Dios. A dioses que no habían conocido. A nuevos dioses venidos de cerca que no habían tenido vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste. Te has olvidado de Dios tu creador. Y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin,
porque son una generación perversa, hijos infieles. Uy, yo quiero que tú te pongas a pensar, ¿sabes, hermano? Ellos me movieron a celo con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celo con un pueblo que no es pueblo. Lo provocaré a ira con una nación insensata. Porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol. Devorará la tierra y su fruto y abrazará los fundamentos de los montes. Yo amontonaré males sobre ellos, emplearé en ellos mis saetas. Consumidos serán de hambre y devorados de fiebre ardiente y de peste amarga. Diente de fieras enviaré también sobre ellos, con veneno de serpiente de la tierra. Por fuera desolará la espada y dentro de las cámaras del espanto. Así al joven como a la doncella, al niño de pecho como al hombre cano. Yo había dicho que los esparciría lejos. Quería cesar de entre los hombres la memoria de ellos, de no haber temido la provocación del enemigo. No sea que se envanezcan su adversario. No sea que digan nuestra mano poderosa ha hecho todo esto y no Jehová. Hermano, Dios estaba molesto con el pueblo por la desobediencia y el pecado del pueblo. ¿Cierto o falso? Luego vienen los versos 28 al 33, donde se enfoca en la habilidad, en la inhabilidad de Israel de entender el trato de Dios con ellos. Como nos pasa a nosotros, hermanos, como que no entendemos el trato de Dios con nosotros. Como que no valorizamos la misericordia que Dios nos ha ministrado, que Dios nos ha manifestado. El amor que Dios nos ha manifestado. No lo entendemos, hermano, y persistimos en desobedecer a Dios. Eso pasaba con este pueblo. Vamos a ver los versos 28 al 33. Porque son nación privada de consejo y no hay en ellos entendimiento. Ojalá fueran sabios, que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. ¿Cómo podría perseguir 1 a 1000 y 2 hacer huir a 10,000 si su roca no los hubiese vendido y Jehová no los hubiera entregado? Porque la roca de ellos no es como nuestra roca, y aún nuestros enemigos son de ellos jueces. Porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos, y de los campos de Gomorra las uvas de ellos son uvas ponzoñosas. Racimos muy amargos tienen, veneno de serpiente es su vino, y ponzoña cruel de áspides. Fíjense, ellos no podían entender, hermano, y no entendían que si habían obtenido victorias era porque Dios se lo había dado, bendito Dios para siempre. Pero ahora Dios lo va a entregar a sus enemigos. Ellos no podían entender la victoria que Dios tendría para ellos si ellos hubiesen sido fieles a Dios. Pero Dios tuvo que entregarlo por su pecado. Verso 30. ¿Cómo podría perseguir 1 a 1000 y 2 hacer huir a 10,000 si su roca no los hubiese vendido y Jehová no los hubiera entregado? Usted sabe, hermano, que dice la Biblia una promesa de Dios. Llegarán 1000 a ti y 10,000 a tu diestra, y a ti no llegarán, ¿cierto? Dios los protegía. Pero cuando Dios entrega, hermano, al pueblo, no hay victoria. Bendito Dios para siempre. Y los versos 34 al 43 de Deuteronomio 6 se enfocan en la soberanía de Dios y la venganza de Dios sobre sus enemigos. Mire, ¿no tengo yo esto guardado conmigo, sellado en mis tesoros? Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura. Porque Jehová juzgará a su pueblo, y por amor de sus siervos se arrepentirá, cuando viere que la fuerza pereció, y que no queda ni siervo ni libre. Y dirá, ¿dónde están sus dioses? La roca en que se refugiaban, que comían la grosura de sus sacrificios y bebían el vino de sus libaciones. Levántense, que os ayuden y os defiendan. Ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano.
y no hay quien pueda librar de mi mano, porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré: vivo yo para siempre. Si afilare mi reluciente espada y echaré mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. Mano, embriagaré de sangre mis saetas y mi espada devorará carne, en la sangre de los muertos y de los cautivos, en las cabezas de larga cabellera del enemigo. Alabad naciones a su pueblo, porque vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Ahora, hermano, yo quiero que usted entienda la canción de Moisés hacia el pueblo de Israel. Y qué lamentable que el pueblo no agradezca la bondad de Dios y cumpla con lo que Dios le exige, que es que sea como Él. Mire cómo le dice Dios al pueblo. Escucha: así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es Él tu padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Así tú le pagas a Dios, después que Dios te ha hecho tanto bien. Es una pregunta que a veces tenemos que hacerla hoy, hermano. Porque hoy vemos un pueblo torcido, un pueblo corrupto, un pueblo contaminado por el diablo, bendito Dios. Un pueblo que Dios ha hecho milagro y maravilla en su vida, y hoy están corrompidos y así le están pagando a Dios. En vez de pagarle con una vida justa y santa, le están pagando con una vida llena de corrupción y de pecado y de maldad. Bendito Dios para siempre. ¿No los sacó a ellos de la esclavitud de Egipto por su amor? Hermano, ¿y por qué usted cree que Dios sacó a Israel de Egipto? ¿Porque tenían los ojos azules? No, hermano. No era porque tenían los ojos azules, ni era porque eran lindos. Mire, escuche bien estos versos de Deuteronomio 7, 4 al 10. Escuche. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Este no es el verso que yo quiero. El verso que yo quiero es Deuteronomio 7, 4 al 10. Una Biblia, rapidito, con ese texto. Deuteronomio 7, 4 al 10. Es cuando Dios le pregunta al pueblo de Israel. Dios le pregunta al pueblo de Israel que por qué ellos creen que Dios los sacó. Bendito Dios para siempre. Miren lo que dice, escuche bien, hermano. ¿Por qué desviará a tu hijo de en pos de mí? Y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos, sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. Porque, escucha bien, tú eres pueblo santo para Jehová, tu Dios. Jehová Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Escuche bien ahora. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Qué lindo, ¿verdad, hermano? Escuche el 10. Y el que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy, que cumplas. Ustedes creen que yo los saqué a ustedes de Egipto porque ustedes eran buenos y porque ustedes tienen algún valor. Si ustedes eran unos esclavos, ustedes eran el pueblo más insignificante porque eran unos esclavos, hermano. No tenían valor, no tenían significado. Bendito Dios para siempre. Ellos eran los más insignificantes por cuanto ellos eran esclavos, hermano, y los esclavos no tenían gran valor. Verso 7. Acuérdate de los tiempos antiguos,
Considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará. A tus ancianos y ellos te dirán. Ese no es el verso 7 que yo estoy buscando. El verso 7 es Deuteronomio 7:7. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. No fue él quien lo creó y lo aceptó como hijo. No fue Dios que cogió un pueblo que era esclavo y lo recibió y lo aceptó y le dijo: ustedes son mis hijos. Mire cómo dice Éxodo 4:22. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Oye, hermano, Dios hablar de ese pueblo así, un pueblo insignificante, y Dios le dio valor. Y la razón por la cual Dios le dio valor, hermano, fue porque Dios lo amó. Por eso Dios le dio valor. No era porque ellos tenían valor, hermano, fue porque Dios lo amó. Tú me tienes que entender. Tú eras un tecato, tú eras un alcohólico, tú eras un adúltero, tú eras un idólatra. ¿Cierto o falso? Yo era un idólatra, hermano, y Dios me amó y me dio valor porque me amó. Bendito Dios para siempre. Y Dios mostró su amor para con nosotros en que siendo que nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros, hermano. Eso hay que valorizar, el amor de Dios. Nosotros no somos lo que somos por su gracia y por su poder. Esto es lo que somos, hermano. Lo somos por su gracia y por su poder. No porque lo ganamos ni porque lo merecemos. Bendito Dios para siempre. 1 Corintios capítulo 15 y verso 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Ese es el apóstol Pablo hablando. Por la gracia de Dios yo soy lo que soy. Por el favor inmerecido que Dios me manifestó. Hoy tú y yo somos lo que somos. Bendito sea Dios para siempre. Qué muchos mal agradecidos han existido en el pueblo de Dios, que le pagan mal por todo el bien que Dios les ha hecho, hermano. Le pagan mal. ¿Usted no me cree? Vaya para que usted como está descarriado por ahí. ¿Usted no me cree? Vaya y llegue como está la apóstata por ahí. Gente cambiando doctrina, gente cambiando principios, traicionando el amor de Dios, traicionando la fidelidad de Dios, hermano. Por boberías que no valen nada, bendito sea el Señor. Gente malagradecida, bendito Dios para siempre, que no agradecen lo que Dios ha hecho en su vida, bendito Dios para siempre. El mero hecho de que tú y yo estemos aquí esta noche y nos sentemos y digamos: estoy en la casa de Dios, hermano, eso nada más es suficiente para agradecerle a Dios lo que Dios ha hecho en nuestra vida, bendito Dios para siempre. Eso es suficiente para vivir agradecido, bendito Dios para siempre. No hay que ser pastor ni hay que ser evangelista para agradecerle a Dios, hermano. El mero hecho de que Dios nos perdonó, nos salvó y nos tiene aquí como hijos de Él es suficiente para vivir agradecidos. Lo único que Dios pide de nosotros, hermano, es fidelidad a Él, para Él llenarnos de sus bendiciones. Y no debe ser difícil serle fiel a Dios. Porque se supone que como Dios me mostró su amor, por el amor que yo recibí de Dios, ahora yo amo a Dios. ¿Es así o no es así? ¿Por qué amamos a Dios? Porque Él nos amó primero. En respuesta a ese amor, ahora yo lo amo. Y le agradezco lo que Él ha hecho en mi vida. Y entonces, como Él me amó y estoy agradecido, yo voy a ser fiel. Yo voy a ser fiel. Fiel a Dios. Amén, amado. Mire, hay muchos malagradecidos. Vamos a hablar de algunos malagradecidos, hermano. Si sale el nombre suyo, me perdona. Traté de buscar personajes bíblicos, ¿sabe? Adán, Dios le puso en un Edén. Le dio los privilegios de administrar ese Edén. ¿Qué privilegio, hermano? Mire lo que dice Génesis 2:15. Tomó pues Jehová, Dios al hombre, y lo puso en el huerto del Edén
para que lo labrara y lo guardase. ¡Wow! ¡Qué bueno fue Dios con él! ¿Cierto? No, pero no se acaba ahí. Dios sigue siendo bueno con Adán. Mire, le dio el privilegio de ponerle nombre a los animales que Dios creó. ¿Qué cosa? León. Hoy, quien le puso el nombre al león fue Adán. Quien le puso el nombre al elefante fue Adán. Y al día de hoy, más de casi 6,000 años después, todavía se llaman como Adán lo nombró. ¡Qué tronco privilegio! Génesis 2, 19 y 20. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo los había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Adán dijo, ese es el león, ese va a ser el elefante, ese va a ser pantera. De momento después dijo, ese soy yo. Se nombró el mismo hermano, nombrando los animales, porque fue un animal. Fue un animal. Malagradecido, hermano. Mire, hermano, Dios hizo los animales. El que tenía el derecho de nombrarlos era Dios. Él fue el que los creó, él fue el que los hizo. Se los lleva a Adán para que sea Adán el que le ponga nombre, hermano. Qué tremendo, ¿verdad? Vamos a ver qué más pasa con Adán. Le dio una compañera con quien compartir y disfrutar. Man, y cuando Adán vio a Eva, Adán se puso filosófico rápido. Como todavía los hombres se ponen peor cuando ven una mujer, ¿verdad que sí? Adán vio a Eva, hizo, esto es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Varona será llamada. ¿Ah? Si fuera en el siglo XX, hubiese dicho, yes. Yo me imagino que de todo lo que Dios le dio a Adán, lo más que le gustó fue la mujercita esa, que fue la que más dolor de cabeza le dio. Génesis 21, 2, 21 y 22. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Se la dio, hermano, para que él pudiera disfrutar de la compañía de esa mujer. Hermano, pero Dios le puso una norma para que no perdiera esos privilegios. La norma era bien sencilla. No era algo de otro mundo, hermano. No era algo difícil, porque habían un montón de árboles. Y de todos los árboles que habían, él podía comer. ¿Cierto o falso? Pero había un árbol, de ese no podía comer. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirá. Adán, está bien, de este árbol tú no puedes comer. Pero mira, Adán, hay cientos de árboles por ahí, con diferentes frutos. De que tú quieras, puedes comer. Pero de este, no coma. Hermano, ¿usted cree que Dios estaba pidiendo mucho? Dios no estaba pidiendo gran cosa, hermano. Tanto que le dio. ¿Qué es lo que le está pidiendo? De tantos árboles que no coma de uno. Por favor, parece insignificante. Pero por complacer a su mujer, peca contra Dios. Por complacer. ¿Usted sabe cuánta gente por complacer a alguien pecan contra Dios, hermano? Adán fue por complacer a su mujer. ¿Cuántos padres por complacer a sus hijos faltan contra Dios? Hello. ¿Cuántos padres, hermanos, cuántos esposos por complacer a sus esposas pecan contra Dios? Hello. Pues, hermano, si a alguien vamos a complacer, es a nuestro Dios, hermano. Yo te complazco, nena, en lo que tú quieras, pero en lo que a Dios no le agrada, no te complazco. Se acabó. Porque estoy agradecido de Dios. Y Adán por complacer a la mujer,
malagradecido, pecó contra la presencia de Dios. ¿Cierto o falso? Tenemos que tener claro a quién nosotros vamos a agradar. ¿A quién? ¿Para quién yo vivo? ¿Para quién yo voy a agradar? Hermano, mire, hermana, no se sienta tribuladita cuando su marido le diga, primero Dios que tú. ¿Sabe? Primero no puede ser mi esposa que Dios. Primero Dios, después mi esposa, ¿cierto? Pero no hay problema porque yo espero que para ella Dios sea primero y yo segundo. ¿Cierto o falso? Pero a veces, hermano, que sacamos a Dios de primero y ponemos a la esposa. ¿Es verdad o no es verdad? Y por complacerla, sabiendo que estamos desagradando a Dios, la complacemos a ella o lo complacemos a él, al esposo. Y pecamos contra Dios. Escuche bien. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Si yo agrado a los hombres, yo no soy siervo de Dios, hermano. Yo no estoy aquí para agradar a ningún pastor, a predicar un mensaje prejuiciado, porque un pastor quiere que yo predique un mensaje prejuiciado. Yo no estoy aquí para agradar a nadie, sino a Dios, bendito Dios para siempre. Tiene que ser así. ¿Cuánto adoran a Cristo? Hace muchos años atrás, hermano, yo fui a visitar a Sori, a su casa. Y había una hermana en casa Sori. Y yo estoy visitando a Sori. Yo la saludé a la hermana. Pero la hermana me quiso tirar una pregunta. ¿Tú te acuerdas, Sori? Me quiso tirar una pregunta. Y me pregunta, mire, pastor, el sexo oral, ¿es pecado o no es pecado? Y yo le dije, el sexo oral es pecado, es una pasión desordenada. ¿Ve? Y la Biblia dice que no tengamos nuestras esposas en concupiscencia, en deseo de concupiscencia. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, verso 1 al 4. ¿Y sabe lo que ella me dijo? Bueno, pastor, usted me perdona, pero yo no voy a dejar de serle a mi esposo lo que él quiere. Porque si yo dejo de serle a mi esposo lo que le gusta, él se busca otra. Yo le dije, usted me preguntó, y yo le contesté. Y me fui. Pasaron como 6 meses. ¿Y sabe lo que pasó? Que él se buscó otra como quiera. Él se buscó otra como quiera. Porque primero que tenemos que agradar es a Dios. Dios merece toda la gloria, toda la honra. Pero Dios merece que nosotros le agrademos, hermano. ¿Cuánto adoran a Cristo? A su nombre. Adán fue un malagradecido, hermano. No solamente fue un malagradecido, Adán fue un irrespetuoso con Dios. Y cuando Adán peca, vemos al malagradecido echarle la culpa a Dios de su pecado. Allí había alguien retratándolo. Mire el retrato de él ahí. Él no sabía que lo estaban retratando, hermano. Mírenlo. Y cuando Dios le dice, ¿quién te ha dicho a ti que tiene que cubrirte? Él puso las manos así y dijo, la mujer que me diste. La mujer que me diste. Si tú no me das a esa mujer, yo no peco. La mujer que me diste. Ve la falta de respeto. Hermano, porque le faltamos respeto a Dios tan fácilmente. Y decimos que lo amamos y decimos que le servimos y tan irrespetuosos que somos con Dios muchas veces. Mire Génesis 3:12. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Si tú no me das esa mujer, yo no como del árbol. El mejor no fue mío. El mejor fue tuyo. Por darme esa mujer. ¿Me está escuchando? Irrespetuoso, hermano. Tan fácil que era reconocer su pecado y pedir perdón. Hello.
Tan fácil que, hermano, porque mire, vamos a ser sinceros. Todos nosotros en un momento dado le faltamos a Dios. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Hay alguien aquí que me puede decir, pastor, yo nunca le faltaba a Dios desde que me convertí? En confianza se puede poner de pie para yo señalar y decirle mentiroso. Porque sí, hermano, hemos faltado a Dios, es cierto. Pero mire, hermano, mire lo que dice Proverbios 28:13. Y el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Hermano, ¿qué le faltaba a Adán decirle? Jehová, yo pequé. Jehová, yo te falté. Tan fácil que era decirle eso, ¿cierto? Pudo haber alcanzado, ¿qué? Misericordia. Pero le dijo, la mujer que tú me diste. Yo no he fallado, que fallaste fuiste tú. A ti se te escapó y me diste esa mujer. ¿Ves? Irrespetuoso y tan fácil que era alcanzar el perdón de Dios, hermano. Pero siempre buscamos razones para justificar nuestro pecado. No, que fue fulano. No, que fue mengano. No, que si la esposa del pastor. No, que si el pastor. No, que si paquete. Dios lo único que está buscando es que nosotros digamos, yo pequé contra ti. Yo no velé. Yo pequé, perdóname. Y Dios dice, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Cristo Jesús. No hay problema. Pero nosotros nos complicamos la vida. Buscamos justificar nuestro pecado. No, porque si ella no me dice esa última palabra que me dijo, yo estaba aguantando todo bien. Pero cuando ella me dijo eso, yo tuve que alzar la mano y meter una pescosada. Fue que ella me dijo, si ella no me dice eso, la culpa es de ella. No, hermano, la culpa no es de ella. O simplemente le echamos la culpa a Dios de lo que nos pasa. ¿Cierto? Le echamos la culpa a Dios. Así le pagamos. ¿Qué usted cree, hermano? ¿Adán le pagó bien a Dios? Así le pagó Adán a Dios. Así le pagó, pecando contra Dios. Y después echándole la culpa a Dios, justificando su pecado. Y hermano, a Dios le duele más. Porque a Dios le duele cuando tú y yo pecamos. Pero cuando tú y yo vamos y decimos, Señor, perdóname, Dios te perdona y se olvida. Pero cuando Dios ve que tú comienzas a filosofiar con Él y comienzas a buscar una excusa por lo que hiciste, eso le duele a Dios porque Dios no ve tu sinceridad. ¿Cierto o falso? Dios lo que ve es tu hipocresía. ¿Cuánto adoran a Jesús? Vamos a hablar de otro mal agradecido. Aarón. Dios lo escoge para que expresara lo que Dios le decía a Moisés. Dios le hablaba a Moisés. Moisés le hablaba a Aarón. Y Aarón le hablaba al faraón. ¿Usted me entiende cómo era esto? Dios le hablaba a Moisés. Moisés le decía a Aarón, Dios me dijo esto. Y Aarón iba y le hablaba a Faraón. Porque Moisés era gago, ¿verdad que sí? Entonces, mire Éxodo 4, 14 al 16. Entonces Jehová se enojó con Moisés. ¿Sabe por qué se enojó con Moisés, hermano? Porque Dios podía hacer que Moisés hablara bien. ¿Es cierto o no es cierto? Pero Moisés buscando excusas. Y dijo, no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, que él habla bien. Y he aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y él pondrá en su boca las palabras. Y yo estaré con tu boca y con la suya. Y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca y tú serás para él en lugar de Dios. ¿Cuánta gente había que Dios pudo haber escogido? Dios escogió a Aarón, hermano. Dios escogió a Aarón. ¿Cierto o falso? Aarón comienza a ver todas las maravillas que Dios hace a través de ellos. ¿Cierto? Hermano, perdóname, pero Aarón tenía el mejor asiento. Aarón tenía el mejor asiento al lado de Moisés. Todo lo que Dios hacía a través de Moisés, Aarón estaba ahí. Todo lo que Dios decía a través de Moisés, ahí estaba Aarón. ¿Cierto o falso? Tenía el mejor asiento para ver la gloria de Dios.
Dios lo escogió para que aún fuera sacerdote de él.